Yo voy a hablar de suelos salinos y luego quizá me centre mucho en un ejemplo particular, que son los suelos salinos que tenemos más cerca de nuestro entorno, que es la marisma del Guadalquivir. Y eso tiene probablemente para Campi y para mí pues unas reminiscencias importantes, porque empezamos a trabajar allí con el primer proyecto de investigación que nos dieron. Éramos entonces muy jóvenes, estábamos muy lejos siquiera de estabilizar nuestra posición en la universidad, y empezamos a trabajar con dinámica de nutrientes, de fósforo especialmente, en suelos salinos de la marisma del Guadalquivir, ¿no? Y voy a dedicar un ratito a esto, en parte porque tengo cierta experiencia que creo que puede ser interesante compartir, y también en parte porque le tengo cariño, ¿no? Bueno, empiezo con una foto que me parece que es bastante clara de lo que implica un suelo salino. Poco desarrollo de biomasa, pero sobre todo una evidencia de que la sal ya cristaliza en la propia superficie del suelo. Es una zona típica de suelos salinos de nuestro país. Esto es el desierto de Quinto. Son todos suelos, aparte de que llueve poco, los suelos son salinos, o sea, es un paraíso para poner cualquier tipo de plantación, ¿no? Pero cuando hablamos de suelos salinos, ¿a qué nos referimos? Porque probablemente en la agricultura tenemos una idea clara de lo que es la salinidad, pero desde un punto de vista químico no queda tan claro. Cuando hablamos de suelos salinos, hablamos de suelos que tienen una alta concentración de sales solubles. Porque hay otras sales en el suelo, desde un punto de vista químico, que no son solubles, carbonato, o menos solubles, ¿no? Como el yeso, ¿no? Y que no tienen quizá un efecto tan negativo en términos generales para el cultivo. Cada tipología de suelos, calcáreos, yesíferos o salinos, pues tienen sus problemas particulares, pero desde luego van a ser los suelos salinos los que van a limitar más en términos generales la productividad agrícola de un suelo y de un territorio. Básicamente lo que nos podemos encontrar son sulfatos y cloruros, dependiendo del origen de esa salinidad, ¿no? Dependiendo también de las zonas, porque hay autores que dicen que en zonas interiores pues las aguas suelen ser más ricas en sulfato y probablemente los suelos salinos tengan un mayor contenido en sulfato. Típicamente sales de sodio, que suelen ser muy solubles, en menor medida de otros cationes, ¿no? Como el magnesio. ¿Por qué se forman suelos salinos? ¿No? La sal está en la naturaleza. Las sales se forman por microbización de los minerales, ¿no? Pero si se acaba acumulando sal en un suelo o en un determinado territorio es porque hay factores ambientales que condicionan que esa sal se acumule. Esa sal que se puede estar produciendo en otras zonas se acumule en un determinado entorno. Yo he puesto ahí un esquema muy sencillito, un esquema que básicamente las flechas indican el movimiento del agua. El agua lleva la sal disuelta y es el medio de transporte de las sales. Sales solubles, por tanto fácilmente solubles en agua y un elemento que se mueve con facilidad en el paisaje, ¿no? Si tenemos una capa freática salina a baja profundidad, podemos tener suelos salinos porque ascienden capilarmente. Si tenemos zonas endorreicas, donde no necesariamente materiales salinos acaban liberando sales, que acaban arrastrando el agua, pero se acumulan aquí, en zonas donde puede haber mucha demanda evapotranspirativa, ahí puede haber acumulación de sales, ¿no? Esto ocurre con muchas zonas de climas áridos. En cualquier caso, hay un balance de sal que está ligado al balance y al movimiento del agua en el suelo, movimiento del agua en el territorio. Y está muy afectado también por el clima. ¿Por qué? Climas húmedos implican más agua para lavar, disolver sales y moverlas. Y en última instancia que acaben yendo a depósitos donde no afectan tanto al mar, en definitiva, ¿no? Pero por otro lado, climas áridos suelen implicar también mayores demandas evapotranspirativas que favorecen menores fracciones de drenaje y mayor acumulación de sal en el suelo. ¿Qué efectos tiene la sal? Lo ilustro con algunas fotos que evidencian eflorescencias salinas asociadas al suelo, o fijaros ahí en la foto del centro, al uso de aguas de riego de baja calidad, salinas, en riego localizado. Básicamente el efecto de que haya mucha sal soluble en el suelo es de doble índole. Una primera, digamos, más bien física, y es que incrementa la presión osmótica del agua en el suelo, baja por tanto el potencial osmótico, baja el potencial hídrico, y lo que estamos dificultando es el movimiento de agua en la planta. En definitiva, se está comportando la sal en el suelo como si el suelo estuviese de alguna manera más seco, ¿no? Solamente en un suelo seco lo que se hace más negativo es el potencial matricial. Pero por otro lado, hay un problema que puede ser, digamos, más específico, que está asociado
a los iones dominantes que puede haber en esas sales. Y vamos a encontrar problemas de toxicidad por cloro, por sodio e incluso por boro, aunque los problemas de boro suelen estar más asociados al uso de aguas salinas más que a la salinidad en el suelo. En alta concentración, pues estos iones van a ser tóxicos y van a generar problemas, aunque la sensibilidad de las plantas, tanto al problema osmótico como a la toxicidad, puede ser muy variable, y desde un punto de vista clásico, pues las plantas pues, se han clasificado como halófitas o glicófitas dependiendo de su sensibilidad a la salinidad. Y un poco esta transparencia clásica de Rohde resume muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cultivos pueden crecer con una determinada salinidad media medida como conductividad eléctrica en el extracto de saturación en la zona radicular? Cultivos muy sensibles como pueden ser la judía, que empiezan a tener problemas con un 16 por metro, a cultivos muy tolerantes como el algodón o la cebada, que pueden crecer en suelos con conductividades eléctricas de 8 decibeles por metro sin que haya merma de rendimiento. Pero también lo que nos viene a decir esta figura de Rohde es que la conductividad que vamos a tener en la zona radicular está relacionada con la conductividad eléctrica del agua de riego y con la fracción de drenaje. Evidentemente, cuanto mayor es la fracción de agua que se pierde por drenaje, mayor lavado de sales y menor acumulación de la sal en la zona radicular. Esto simplemente, esta tomada de la transparencia que le ponemos a nuestros alumnos. ¿Cómo afecta la salinidad al rendimiento relativo? La fórmula clásica de Massey-Hoffman. Usamos todo y que si no usamos, copiamos todos. En definitiva, aquí hay algunos ejemplos. El rendimiento relativo, limitado por salinidad, es una función de una conductividad eléctrica umbral a partir de la cual cae el rendimiento de los cultivos y de la conductividad eléctrica en el extracto de saturación. Y una pendiente B que también varía dependiendo del cultivo. Pero simplemente por poner algún ejemplo, podéis ver aquí el caso de la judía y el caso del algodón, que lo tenemos aquí. O sea, a conductividades eléctricas a las cuales el rendimiento del algodón no decae por la salinidad, la judía ha muerto. Esto ilustra el rango de sensibilidades al problema que pueden tener distintas especies cultivadas. Asociado a la salinidad, hay quien lo engloba, lo podemos sacar fuera, asociado a la salinidad podemos tener la sodicidad. Incluso con frecuencia no solo son salinos y sódicos. ¿Qué es la sodicidad? Pues una alta saturación por sodio del complejo de cambio. Desde un punto de vista de clasificación, consideramos que un suelo es sódico cuando el porcentaje de sodio intercambiable es superior al 15%. Es decir, más del 15% de la capacidad de intercambio que tiene con un suelo está saturada por sodio. En términos taxonómicos, probablemente un melocotonero empieza a decaer el rendimiento con porcentajes de sodio intercambiable del 6-7%, cítricos en torno al 10%, y el algodón probablemente tolere bien un 50% de porcentaje de sodio intercambiable. Las plantas sensibles al problema de sodicidad lo son porque son muy sensibles a la toxicidad por sodio. Las que toleran bien el problema de la sodicidad, los problemas a la postre acaban viniendo porque la sodicidad es tan elevada que se degrada la estructura del suelo y hay una caída de rendimientos asociada a malas condiciones físicas del suelo. El sodio es dispersante, degrada la estructura, puede haber problemas como formación con facilidad de costra superficial, ahí lo tenéis ilustrado, más problemas de encharcamiento. Es muy típico que los suelos que son sódicos y no salinos tengan un pH muy alto y esto limita la disponibilidad de ciertos nutrientes esenciales para las plantas, en particular del hierro, del manganeso, general de los metales. Y luego, lo que he comentado, alta saturación por sodio es alta concentración de sodio en la disolución y alta extracción, absorción de sodio por el cultivo, que puede acabar resultando tóxico. Con un rango de sensibilidades también muy variable. En definitiva, esa es la introducción al problema, salinidad y sodicidad. Pero ¿por qué tenemos salinidad? Lo he dicho antes, factores ambientales, pero también humanos, que acaban condicionando que en un determinado suelo, parte del paisaje, se acumulen sales solubles. El hombre es un factor salinizante de primera importancia. Y os pongo probablemente al primer agente salinizador de la historia, que fue Catón el Viejo. ¿Y por qué? Catón el Viejo, probablemente haciendo referencia a José Mota, fue el primer gran cansino histórico. Siempre que intervenía en el Senado acababa de igual manera. Y además de esto, solicitó la destrucción de Cartago. Claro, tanto la pidió que los romanos acabaron destruyendo Cartago.
Eso fue en torno al año 147 a.C. así, Pero no contentos con destruir Cartago, lo que querían es que allí no pudiese haber una ciudad que levantase cabeza en mucho tiempo. Y decidieron arar los campos con sal. Es decir, en aquella época ya se tenía perfectamente claro que la sal tenía un efecto negativo para el cultivo. Y lo que yo creo que recoge Duchafur en su libro clásico era que 20 años después de arar los campos con sal, estos continuaban siendo improductivos, los campos de Cartago. Entonces, esto se lo debemos a Catón el Viejo, el primer gran cansino histórico. Pongo aquí el mapa de Cartago, no por describir las campañas de Aníbal, porque estas no son de la Tercera Guerra, sino de la Segunda Guerra Pública. Pero para que nos hagamos una idea de dónde estaba Cartago. Mediterráneo, norte de África, clima mediterráneo, es decir, tampoco abundan las lluvias que hubiesen favorecido un lavado de sales y que esos suelos, que estuvieron más de 20 años improductivos, pues hubiesen vuelto a una normalidad en cuanto a potencial productivo. Aunque, ojo, esto que la destrucción de Cartago, me parece que fue en el año 147 a.C., era una época en la que el clima era más húmedo que actualmente. Esto fue poco después de lo de Numancia, y lo de Numancia sí que lo tengo asociado yo a un clima más húmedo. En todo caso, como especialista en Numancia, Pepe, que es hijo adoptivo de Soria, ¿de acuerdo? Y esto es otro ejemplo de lo que implica el uso del territorio. O sea, esto es una zona que, desgraciadamente, ahora está muy en boga. No hay telediario que no salga Irak. En definitiva, las llanuras de Mesopotamia, ¿no? Terreno desértico y en gran medida salinizado. Pero esa salinización, particularmente en la parte baja del valle del Tigris y el Éufrates, tiene una segura relación también con el uso en regadío de ese territorio. Esto forma parte del creciente fértil. Aquí está una de las zonas en las que aparece la agricultura, pero sobre todo en las zonas donde aparece la agricultura de regadío a gran escala, con la civilización sumeria, 5 milenios antes de Cristo. Y lo que no controlaban eran las fracciones de drenaje, el requerimiento de lavado. Es decir, se regaba, pero se regaba muy justito en dosis, de tal manera que unas aguas que no son de mala calidad, las del Tigris y el Éufrates, no tienen más de 500 microsiemens por metro de conductividad eléctrica, acabaron provocando a la postre la degradación del suelo. Entonces, ese problema de desertificación, de salinización, que implica desertificación también, puede que sea una consecuencia histórica del uso de este terreno. Hay también un trabajo muy bonito, yo creo que tengo una copia por ahí, no sé si te sonará a ti, Pepe, que es el trabajo de Roquero, con una zona en riego en Mesopotamia en el siglo XIII. Eso ya fue posterior, eso fue durante la dominación turca. Se puso una zona en riego que se salinizó en un plazo relativamente breve. Y eso lo tiene descrito Carlos Roquero en un trabajo del año 53, me parece, publicado en el boletín del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Madrid. O sea, pero estamos en la misma, el agua no era mala, pero la demanda evapotranspirativa era muy alta y no había fracción de drenaje. Eso acaba conduciendo a un problema de salinización. Las civilizaciones que aquí contribuyeron a estos avances fueron evidentemente los sumerios, que vieron esta parte baja, y luego los babilonios. En el norte, los asirios no contribuyeron ni a la agricultura ni a la salinización demasiado, eran más bien comerciantes. Eso sí, legaron a la humanidad importantes inventos como la crucifixión, el empalamiento o el despellejar a la gente viva. Unos tipos populares y simpáticos, lo que se dice, ¿no? Bueno, distribución actual del problema, ¿no? Hay diferentes fuentes. Si os miráis si vais buscando en la bibliografía la superficie afectada por sales en el mundo, esto puede ser muy variable. También depende de dónde estén considerando el umbral de problema de salinidad en el suelo. Yo he tomado esta referencia, que la cita en una revisión Levy, ¿no?, que puede resultar razonable. En torno a 1.000 millones de hectáreas de territorio en el mundo pues son salinas. Y ahí tenéis una descripción de la incidencia de los suelos salinos, pero os podéis hacer una idea de por dónde se está distribuyendo el problema. Esto no es un problema de la Europa Atlántica, del oeste de Estados Unidos, de zonas del sudoeste, del sudeste asiático, en general de zonas húmedas. Fijaros, por ejemplo, en esta otra diapositiva, donde yo creo que se ve mejor la definición de los problemas de salinidad y insolicidad en el mundo. Zonas áridas en general. Si tenéis un suelo salino en una zona húmeda, esto es más raro, aunque lo hay, evidentemente. Lo hay asociado sobre todo a zonas de estuario, donde hay una influencia de capas freáticas
muy influenciada por el ambiente salino marino, ¿no? Entonces es un problema de zonas áridas y también, curiosamente, es un problema esencialmente afecta a países pobres. La producción científica en el mundo depende de a quién afecta el problema. El problema de la contaminación por fósforo que ha liberado, por mencionar algo, ¿no?, de lo que he leído algo, ¿no?, que se ha liberado muchísima producción científica, es un problema que afecta a países ricos. La salinidad es una cuestión que en las revistas de ciencias del suelo producen muchos menos artículos que el problema de fósforo, que afecta a una población reducida en el mundo como problema ambiental, pero a la salinidad se le presta menos atención, y se le presta menos atención por esta distribución geográfica del problema. Bueno, la sodicidad no le va a la saga, ¿no? Aquí tengo, esto está sacado también de la revisión de Keren, ¿no?, de la enciclopedia de suelos, que es una fuente razonable. Todos son datos de Salvo, ¿no? Todo el mundo copia Salvo en esto, ¿no? Pero parece que el problema de suelo sódico afecta a más de 500 millones de hectáreas en el mundo. Por haceros una idea, la superficie cultivada en España está en torno a 30 millones de hectáreas, o sea que esto es mucha superficie agrícola. Y la otra diapositiva que os pongo, para que veáis que un problema básico asociado a la sodicidad, que es que los suelos infiltran mal, el agua infiltra mal en el suelo porque hay dispersión de coloides, taponamiento de poros, mala estructura y un problema de que el agua se mueva en el suelo. Puede estar relacionado en cuanto al impacto con la salinidad, de tal manera que dependiendo de la mineralogía de arcillas, lo que se ve aquí es que aquí lo que tenemos, no me comí el pie, lo que se ve básicamente es la saturación por sodio, el porcentaje de sodio intercambiable que produce una reducción del 25% en la conductividad hidráulica, pero dependiendo de la concentración de sal. Es decir, fijaros que con una concentración de sal muy baja en este suelo, minerales amorfos, ¿no?, simplemente porque estamos separados, entonces es mejor. Tiene que haber saturación por sodio, puede haber saturación por sodio relativamente baja y ya se ha reducido mucho la infiltración. Si la salinidad aumenta, se mantiene esa misma conductividad hidráulica con saturaciones por sodio mucho más altas. Desde un punto de vista de manejo del agua del suelo, la salinidad y la sodicidad hay que considerarlas conjuntamente, están relacionadas, porque la salinidad contribuye o tiene cierto efecto floculante. Entonces, de alguna manera compensa el efecto dispersante del sodio. No necesariamente un suelo salino sódico es mejor que uno sódico, tiene dos problemas en vez de uno. Pero desde un punto de vista de la física del suelo y de la conductividad hidráulica del mismo, sí que pueden tener mejores propiedades. Bueno, aquí tenemos ya una localización del problema en un ámbito más reducido. Parece que a España, ojalá los fondos europeos nos toquen como los suelos salinos, porque realmente hay dos manchas importantes. Una en la península ibérica y otra, fijaros, en una zona importante de Hungría. De hecho, hay una producción científica sobre suelos salinos húngara que es importante, el amigo Tibor Tóth y compañía, ¿no? ¿Por qué ocurre esto en Hungría? Porque eso es una zona endorreica, es una llanura rodeada de montañas, particularmente están los pies de los Cárpatos. Entonces, hay llegada de sales por la hidrología del terreno. Nosotros, ¿por qué vamos a tener problemas de salinidad? Por muy diversa índole. Pero ojo, fijaros también que hay problemas de salinidad en zonas relativamente húmedas. Estamos hablando de zonas costeras, zonas de influencia marina y que en esos casos tienen poca relevancia agrícola, más bien relevancia como humedales y zonas de alto valor ecológico. En España tenemos sobre todo una elevada concentración, suelos con mucha salinidad, Valle del Ebro y en el sudoeste. Esta es la zona de la que luego voy a hablar con más cariño, ¿no? Pero en el Valle del Ebro también, en el Valle del Ebro condicionado por factores hidrológicos, eso es una depresión con clima muy árido, las condiciones hidrológicas y climáticas por tanto van a favorecer la salinidad, pero también condicionada por ciertos factores litológicos. Es que está a los pies de los Pirineos, y en los Pirineos hay zonas del Triásico, el Trias, citando a uno de los viejos maestros, a Roquero, decía, es como un champiñón que aparece, se disuelve y las sales aparecen en otro sitio, las sales solubles o yeso, ¿no? Y en cierta medida lo que ocurre en el Valle del Ebro es esto, ¿no? En general el Trias y los suelos que se acaban derivando de esto, citando a otro gran maestro de la morfología, acaban de dar un paisaje bastante cutre, ¿no? Todos nos podemos imaginar quién es el otro maestro, ¿no? Bien, esta es la distribución del problema.
Una parte de los suelos del Valle del Ebro son inutilizables, como el desierto de Quinto, y otros tienen cierta utilización en riego, ¿no? Y lo que tenemos en el sudoeste de Andalucía, en la zona de la desembocadura del Guadalquivir, es una zona de marisma, ¿no? Una zona que tiene cierta influencia marina, donde hay factores hidrológicos, capa freática salina a poca profundidad, es una zona de estuario, pero también está condicionada por factores de litología aledaña. Bueno, el agua de riego es un problema, si no la manejamos bien. Antes he puesto una cita de Keren haciendo referencia a que la agricultura de regadío no es sostenible si no se contempla un adecuado balance de sal en el suelo. Y un poco este trabajo en el que colaboré yo, pues es lo que pretende, poner de manifiesto cómo poder analizar riesgos de salinidad en zonas grandes. Esto se centra en el efecto que puede tener el manejo de aguas de riego sobre el olivar en la provincia de Jaén. Yo he marcado con un cuadrito, tenía que haberlo recortado, perdonad que no lo haya hecho, este cuadrito y este cuadrito, que hacen referencia a problemas ligados a la concentración de sal y al sodio que lleva el agua. Este es un problema de riesgo de salinización para el suelo y este es un problema de mala infiltración del agua en el suelo, que se valora utilizando la relación de absorción de sodio, es decir, una especie de proporción de sodio respecto a otros cationes, pero corregida por factores que pueden condicionar favorable o desfavorablemente la infiltración del agua en el suelo. No es lo único en lo que nos fijamos en este trabajo. No solamente son estos dos los problemas que pueden traer el agua para un cultivo. Otro tipo de problema en riego localizado es el taponamiento de los emisores. Otro problema son los problemas en los depósitos, en las balsas. Entonces, el agua de riego hay que verlo de una perspectiva más holística, en lo que se lleva ahora, en lo moderno, aunque a nosotros ahora lo que nos está preocupando es el riesgo de salinización. Cuanto más oscura es la mancha, mayor riesgo de salinización. Se pueden establecer categorías básicamente basándonos en las recomendaciones de Ayer y West, como son las recomendaciones de la FAO, para el manejo de aguas de riego de mala calidad. Pero fijaros, ámbito geográfico relativamente grande, ¿no? Pero con una alta variabilidad en los riesgos. Riesgos que además varían dependiendo de que el agua sea subterránea o superficial. No da lo mismo. En general, en la zona que nosotros estudiamos, los riesgos asociados a la salinización eran más importantes con el agua superficial que con el agua subterránea. ¿Cómo manejar el problema? A la misma escala, sobre la misma superficie, haciendo recomendaciones de lavado de sales. Fracciones de lavado. Esto es lo que nosotros explicamos a los alumnos de fitotecnia como lavado de mantenimiento, es decir, evitar que se nos acumulen sales en el suelo. Y eso requiere una estima, ¿no? A gran escala hacer esto es complicado. Básicamente, el mérito que tiene este trabajo es hacerlo con sistemas de información geográfica que permiten manejar muchos datos y muy rápidamente. Y aquí lo que se ve es el rango de requerimientos de lavado simplificando los intervalos, cómo pueden variar dependiendo del agua superficial al agua subterránea, y zonas donde hace falta muchos requerimientos de lavado para conseguir unas producciones en torno al 90% del rendimiento potencial. Bien, ahora paso un poco más a lo que es mi experiencia personal. ¿Y qué hacemos con los suelos salinos si queremos utilizarlos para la agricultura? Esto admite recuperación. Las sales son un problema, son un dolor. Pero tienen una facilidad a la hora de intentar corregir el problema. Es que precisamente son sales solubles. Al ser solubles se pueden disolver con facilidad. Luego, si tenemos posibilidad, agua en abundancia, nosotros podemos eliminar la salinidad del suelo. Básicamente, la corrección de los problemas de salinidad pasan por lavar el suelo, pero para lavar el suelo hay que garantizarse que el movimiento del agua es adecuado en el suelo. Si tenemos un suelo con un problema de drenaje, no vamos a conseguir lavar las sales, vamos a conseguir encharcarlo, que las sales sigan ahí. Esta es la zona de la marisma del Guadalquivir, la zona que se mantiene virgen. La marisma del Guadalquivir ocupa unas 100.000 hectáreas, de las que se han recuperado para la agricultura 40.000, desde los años 60. La última fueron la marisma de Lebrija, que se entregó a los agricultores en el año 79, que fueron 14.000 hectáreas. Eso fue lo último que se recuperó. Y fueron grandes obras de ingeniería, como vais a ver. No solamente por el requerimiento de lavar, sino porque luego hay que mejorar antes hay que mejorar el drenaje y luego hay que eliminar el exceso de sodio. El problema no era sencillo. Esto es la marisma de Lebrija en la actualidad, lo que se ve más verde. Fijaros
una foto tomada en verano, la foto del satélite tomada en verano, tenemos la marisma verde, estos son 14.000 hectáreas, y veis cómo está el resto del paisaje de Lebrija. Esa recuperación no solamente tiene estas connotaciones técnicas las que os he mencionado antes, sino connotaciones sociales. De repente hay 12.000 agricultores que tienen acceso a 13 hectáreas de terreno. Eso en términos de Producto Interior Bruto del pueblo, de movimiento económico, esto tiene un impacto tremendo, ¿no? Permite cambiar realmente la economía de la comarca. Pero se puede hacer porque se recupera. ¿Por qué eran estos suelos salinos? Estos suelos, este territorio tiene una historia muy reciente. Hace 2000 años no teníamos marisma, teníamos el lago Ligur. El mar llegaba prácticamente hasta Sevilla. En los últimos 2000 años esto se ha colmatado, primero con una barrera que limitó el movimiento de sedimentos, ¿no? Hasta tener una zona de aluvión salina con capas freáticas a poca profundidad, la superficie del suelo. Terreno salino, evidentemente. ¿Cómo podemos reducir la salinidad del terreno? Lavando, aplicando agua. Hay muchos modelos para calcularlo, pero bueno, en los manuales siempre acabamos recurriendo a la formulita de Hoffman porque es muy sencilla, ¿no? Básicamente, si tenemos acceso y un buen manejo de 500 o 600 milímetros de agua de riego, podemos deliberar de sal muchos suelos, ¿no? Para la marisma del Guadalquivir, probablemente con alturas de lavado en torno a los 1000 milímetros, se podía conseguir que el territorio ya fuese utilizable para cultivar algodón y remolacha, que son cultivos relativamente tolerantes a la salinidad. Pero el lavado no sirve, te estoy dando algo, si antes no cuidamos el drenaje del terreno. Claro, la marisma es una zona de aluvión, suelos arcillosos, hasta cierto punto, cuando ya se empiezan a recuperar expansivos, se abren grietas con facilidad, pero el suelo, sobre todo cuando era sódico, eso drenaba muy mal. ¿Cómo conseguimos que el agua se mueva en el perfil del suelo de tal manera que disuelva, pero también se lleve la sal? Instalando un sistema de drenaje. Y esta es probablemente la parte más compleja de toda la ingeniería desarrollada en estas 40.000 hectáreas que se han recuperado de marisma. Los tubos que veis saliendo del suelo son tubos de fibrocemento que realmente con lo que conectan es con una red de drenes cerámicos. Estos drenes cerámicos se instalaron a una separación de 10 metros y con una pendiente longitudinal del 0,5%. Bueno, ahora volveré a esto, pero voy a comentar lo que son los drenes cerámicos. Esto. Parece un trozo de ladrillo. Estas piezas cerámicas se van colocando una al lado de otra, de manera que el agua de drenaje fluye entre dos bloques cerámicos. Por dentro son huecos y eso facilita que se pierda ese agua que se está infiltrando dentro de estos drenes cerámicos, que se instalan con maquinaria pesada, y ahí veis el detalle de cómo se van instalando los drenes a 1 metro de profundidad. Entre 0,9 y 1,2 es la profundidad a la que se instalan estos drenes. Se instalaron en los años 70 en la marisma de Lebrija. Con el tiempo pierden eficacia porque se van taponando, sobre todo la unión de los dos bloques cerámicos, y lo habitual es que el drenaje se haya doblado en los últimos años. En algún caso ya no instalando drenes cerámicos, sino sistemas más eficientes basados en tubos corrugados porosos. Y ahora lo que solemos encontrar en las parcelas de la marisma de Lebrija es una red de tubos de drenaje separadas por 5 metros. En las que en muchos casos el que se cuela entre dos drenes nuevos ya es un tubo corrugado de plástico poroso. La marisma tiene ciertas particularidades. Una zona encharcada probablemente y tenía unas condiciones químicamente reductoras. La mineralogía del suelo es particular, ¿no? Era fácil trabajar en ella. Yo cuando era más joven incluso clavaba una sonda de media caña hasta profundidades apreciables, ¿no? Luego mi amigo Luis Andreu me ayudaba a sacarla porque si no, no había manera, ¿no? Pero fijaros en la foto de la derecha. Es un aspecto, colores cutres podríamos decir, ¿verdad, Pepe? ¿Sabes? Grisáceo, evidencia incluso de formación de compuestos de hierro 2, y eso que estos suelos, ese perfil de suelo, era marisma ya recuperada, no era marisma virgen. Y lo que se aprecia es que cuando se abría la calicata y se dejaba expuesto al aire, ¿cuánto podía ser? Un día, ¿no? 1 o 2 días,
ya empezamos a tener esas manchas de color naranja, probablemente del mismo óxido que se forma encima de un trozo de hierro que se deja de intemperie, ¿no? Probablemente, naturaleza compleja, pero probablemente dominada la lipidocrocita aquí por el color naranja. Fijaros los colores azulados que saca la retroexcavadora a profundidades ya importantes, por debajo de la línea de dreno. Es suelo permanentemente saturado por agua y por tanto permanentemente en condiciones reductoras. Esto tiene una implicación directa para el uso del terreno para fines agrícolas, pero evidentemente queda claro que si queremos eliminar la salinidad del suelo no nos servían esas condiciones de drenaje iniciales. Y fijaros la foto de abajo, donde se ve que el material que se saca de una calicata, en cuestión de días empiezan a aparecer esas manchas rojizas, porque rápidamente hay hierro que se oxida. O sea, en ese material hay hierro 2, en cantidad apreciable, cosa que en un suelo bien aireado, en un suelo que no esté en condiciones reductoras, es difícil, ¿no? Eso evidentemente condiciona muchas cosas, incluida la nutrición de los cultivos. Bueno, ¿qué se consiguió con esta recuperación del terreno? Bueno, citando una fuente clásica, a Félix Moreno, artículo publicado en el año 95, la línea continua es lo que teníamos. El año 79 fue el año a los que los agricultores le dieron la llave de la parcela. 3 hectáreas, para ti. Tenemos un material que en superficie tiene ya 5 decisiemens por metro, pero es que a 60 centímetros tenía del orden de 30 decisiemens por metro. Aquí había que cultivar especies bastante tolerantes. En el año 88 la salinidad había descendido apreciablemente y lo mismo pasa con el sodio de cambio. Buscando una información más actual, no la he podido elaborar mejor, pero nosotros tenemos un artículo publicado en 2006 donde las conductividades eléctricas en un suelo con un nivel de recuperación similar al que estudió Félix Moreno habían bajado todavía más. Y el SA, que nos puede dar una idea de por dónde anda el porcentaje de saturación de sodio, ya empieza a tener valores muy, muy bajos. Hasta el punto de que si en el año 79 aquí había que cultivar especies muy tolerantes a la salinidad, básicamente las rotaciones que imperaron hasta hace 10 años, algodón, remolacha, en el año 88 casi que también, hay que fijarse en los niveles de salinidad que tenemos ya 30 centímetros, con estos niveles de salinidad ya se pueden empezar a cultivar especies incluso sensibles a la salinidad y de hecho se obtienen unos rendimientos magníficos de maíz, especie a la que no le gusta demasiado la salinidad, en estos terrenos. Una cuestión que había que provocar en estos suelos era que disminuyera el sodio de cambio. Es decir, hay sal, instalamos la red de drenaje, lavamos el suelo, pero nos sigue quedando sodio en el complejo de cambio. Esto tampoco es deseable, afecta negativamente a las propiedades físicas del suelo. El manejo de estos suelos desde un punto de vista del laboreo era y es muy delicado. ¿Cómo conseguimos reducir la saturación por sodio? Añadiendo una fuente de calcio que sea efectiva sustituyendo a ese sodio del complejo de cambio. ¿Dónde tenemos una fuente de calcio efectiva y barata? La fábrica de ácido fosfórico de Huelva, Fosfoyeso. Un producto que pese a lo demonificado que está y que haya sido la causa de que hayan cerrado las fábricas de Huelva, ha hecho cultivable 40.000 hectáreas de suelo de medio. ¿Por qué? Porque ha permitido bajar la sodicidad del suelo a unos niveles realmente muy, muy bajos. Hay que plantearse también hasta dónde se baja la sodicidad del suelo. Ahora pondré un ejemplo. Y aquí básicamente lo que expongo es cómo se afecta la velocidad de infiltración, simplemente cuando un suelo que tiene un porcentaje de saturación de sodio de 6, le añado yeso. Bajo la saturación por sodio y incremento la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Esto lo notaban los agricultores incluso ya en suelos relativamente recuperados. Se añadía el yeso y eso daba lugar a ciertos efectos floculantes en la superficie por una cuestión de incremento un poco de las sales solubles, ¿no? Y eso se notaba, el suelo se esponjaba más. Y esa sensación a los agricultores de Lebrija les gustaba mucho. De hecho, el yeso se ha estado utilizando probablemente más allá de lo que era recomendable para recuperar el suelo hasta unos niveles razonables. Con una pauta de aplicación de 25 toneladas por hectárea cada 2 o 3 años. Otro interés que tiene el fosfoyeso, el que nosotros hemos usado en ensayos tenía 4 gramos por kilo de fósforo. Es decir, el agricultor que echaba 25 toneladas por hectárea se podía ahorrar el abonado del fondo, porque estos suelos además eran con potasio, con lo que, con un poquito de sulfato amónico, urea manejado con cuidado,
ya podías manejar tú la fertilización del cultivo. Nadie prestó atención a esa recomendación de no apliques fósforo si vas a echar fosforeso. Se repartía como se reparte el abono, ¿no? Una centrífuga sobre el suelo. Estos de ensayos que nosotros hicimos para ver cómo la aplicación de fosforeso afectaba al drenaje. Pero bueno, no solamente la recuperación del suelo acaba afectando la conductividad eléctrica, sodicidad, actitud productiva, sino que también afecta a muchos otros parámetros que ahora podemos decir, está de moda decir, son parámetros de calidad del suelo, ¿no? Por ejemplo, las actividades, la biomasa microbiana y las actividades enzimáticas. Tampoco he tenido tiempo de elaborar esto un poquito más, pero un poco, fijaros, MV es marisma virgen. Los italianos, que fueron los que al final escribieron el artículo, utilizaron las mismas siglas que nosotros. PI es suelo que se había enmendado con fosfoyeso y BR es un suelo recuperado, drenado, pero que no se le había aplicado fosfoyeso hacía un año. Fijaros que la marisma virgen realmente tiene una biomasa microbiana que es como bastante más alta que el resto. O sea, que como parámetro de calidad, ¿no? Lo tiene bastante elevado. Incluso más carbono fácilmente extraíble que los otros suelos. ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, incluso algunas actividades enzimáticas también son significativamente más altas, por ejemplo, que los suelos que simplemente están drenados pero no se le ha aplicado fosfoyeso recientemente. Lo que ocurre es que hay una particularidad. Si establecemos la relación de la biomasa microbiana respecto al carbono o de la respiración respecto a la biomasa microbiana, realmente ahí no parece que estemos mejorando o que haya un parámetro superior al resto de los suelos. Esto le queda idea, que desde un punto de vista de la biología del suelo hay una actividad apreciable, pero que evidentemente cuando se recupera el perfil de las comunidades microbianas cambia por completo. Y probablemente cambie la contribución de estos microorganismos al funcionamiento del suelo. O sea que se pueden afectar muchas cosas. Otra cosa que se afecta en un suelo drenado y en el que se abren grietas, como son los suelos de marisma, no son los que, ¿verdad, Campi? Teoretizábamos que podrían ser vertisoles en el futuro, dependiendo de cómo evolucionen también esas arcillas. Pero fijaros, cuando regamos el algodón, con un suelo ya que se ha secado, se han abierto grietas, primer riego, la fracción de drenaje es casi el 35%, y además se va en cuestión de horas. Hay un flujo preferencial clarísimo, el agua se va por la grieta y luego se escapa por el drenaje. No es como los vertisoles que se escapan por la grieta pero luego moja el suelo de abajo arriba. Aquí ya el agua se escapa. Lo que ocurre es que a medida que avanza el ciclo de cultivo, la estación de cultivo, las grietas se van cerrando hasta que ya tenemos fracciones de drenaje mínimas a partir del cuarto o del quinto riego. Y la otra figura, lo que viene a representar es lo que conseguimos con una aplicación de fosfoyeso en un suelo que ya está bastante recuperado. Es un suelo que ya tiene 2-3% de eso de cambio, pero que algunos agricultores seguían echándole fosfoyeso. Aquí lo que se ve es la concentración, la pérdida de sodio en función del porcentaje de drenaje. Y lo que se ve es que no se afecta por el fosfoyeso. Es decir, no conseguimos ya eliminar más sodio. Lo que estamos eliminando es probablemente más calcio. Simplemente ya la eficiencia en el intercambio sodio-calcio es muy baja, ¿no? Y no estamos contribuyendo a incrementar, a reducir, el sodio de cambio. Como veis en esta figura, los puntos negros son las parcelas que se han tratado con fosfoyeso, los blancos no se han tratado con fosfoyeso. Tenemos más pérdida de calcio, pero tenemos la misma pérdida de sodio. Hay un desplazamiento ya muy poco eficiente y por tanto no vamos a conseguir reducir la sodicidad del suelo mucho más. Tampoco es que haga falta, porque son niveles ya bastante bajos. Pero un poco la idea de este trabajo es ver lo que estaba ocurriendo al aplicar enmiendas en suelo ya con un nivel de recuperación bastante elevado. Aquí un poco se ve algo parecido, esto ya es en función del caudal, tenemos lo mismo. O sea, no conseguimos que la concentración de sodio se incremente en los caudales de salida con la aplicación de enmienda cálcica y sí se pierde más calcio. No solamente se afectan las pérdidas de sales, también se afecta la dinámica de las pérdidas de nutrientes. Sospechábamos que las pérdidas de nitrato iban a ser muy altas por esas pérdidas en la fracción de drenaje tan elevada, pero bueno, por suerte todos sabemos que el nitrógeno se fracciona, ¿no? Y no vamos a colocar todo el nitrógeno en antes de esos primeros riegos con esas fracciones de drenaje tan altas, ¿no? El flujo en un momento dado de nitrato en los drenes era una función lineal del flujo de drenaje, o sea, que en lógica se relaciona con el flujo. Lo que ocurre es que la relación varía
a lo largo que avanza la estación. De alguna manera la pendiente de esa recta lo que nos está dando es el flujo, la concentración ponderada de nitrato en el flujo de drenaje. Y otra cuestión interesante que nos hace ver que probablemente los mecanismos por los cuales se están moviendo solutos en el suelo pueden cambiar a lo largo del ciclo de cultivo es si comparamos, en este caso puntos negros, sería concentración de nitrato en función del flujo de drenaje en el primer riego por surco del algodón y en el sexto riego por surco del algodón. Las tendencias parecen muy distintas. En este caso, primer y octavo del año 2004 y este primer y sexto, esto sí fue por surco, fue algodón, en el año 2003. Es decir, hay una relación significativa y positiva entre la concentración y el flujo de drenaje. Eso puede dar una idea de poder dominar procesos de flujo preferencial. Mientras que el hecho de que no haya una relación clara o que incluso esa relación sea descendente, a lo que da lugar es a pensar que puede haber un proceso de dilución y que por tanto prima el flujo preferencial a través de poros más pequeños y de drenajes menos intensos. Bien, esto es un ejemplo de un mal balance de nitrógeno. Es lo que ocurre cuando al algodón se le echan más de 300 kilos de nitrógeno y el cultivo solo extrae 100, que se pueden quedar 200 en el suelo. Sin embargo, las pérdidas por drenaje al final no son tan importantes. No son tan importantes por el fraccionamiento en la aplicación, sobre todo porque cuando ya se están aplicando cantidades más altas en las coberteras, ya las proporciones de drenaje se han reducido mucho. Esto lo que ilustra es cómo se abona la remolacha un año antes en el algodón, porque realmente todo este nitrógeno que se acaba quedando en el suelo, quien lo acaba aprovechando es el cultivo siguiente, la remolacha, ¿no? Más que porque lo necesite, porque tenga mucha capacidad de acumular nitrógeno, probablemente a costa de pérdida de calidad, ¿no? Pero es un ejemplo donde se puede ver que la última columna, que es el nitrato que se pierde por drenaje bajo diferentes condiciones de enmienda, de manejo, realmente no representa una fracción muy elevada de las dosis de fertilizantes aplicadas. El manejo de estos suelos también afecta a la dinámica del fósforo. Y hay una cosa curiosa, y es que dependiendo del suelo, y aquí trabajamos con 6 suelos distintos, el aportar yeso a la vez que fertilizante fosfatado incrementaba, vamos a decir, la eficiencia de este fertilizante en términos de recuperación por el método Olsen. En unos sí, en otros no. ¿Dónde se aumentaba la recuperación? En suelos que de manera natural, digamos, en los que de manera natural se recuperaba muy poco fósforo. ¿Veis? Y se recupera menos del 10%, como Olsen, del que se aplica 150 días después de la aplicación del fertilizante. 30 días solo se recupera el 15% como Olsen. Es decir, aquí hay procesos de absorción y sobre todo de precipitación importantes. Sin embargo, cuando se aplica yeso, entonces acababa siendo significativo, aunque aquí lo que estamos poniendo es la desviación estándar y por tanto se puede ver un poco más menos claro, pero aumentaba de manera significativa esa recuperación. Mientras que en suelos donde la recuperación era mayor, el efecto no era ni mucho menos claro. Por ejemplo, hay un efecto también bastante claro en un suelo donde se recupera muy poco. 150 días después de la aplicación del fertilizante se está recuperando el 3% como fósforo. Ahí parece que se nota el efecto del yeso, pero no donde se recupera mucho. ¿Por qué? Probablemente porque se está reduciendo la tasa de precipitación de fosfatos de calcio insoluble por formación de pares iónicos. Los suelos donde se recuperan mucho son suelos donde esa precipitación tiene menos peso, porque son suelos más salinos. Y aquí quizás la absorción sea más importante y se ven menos afectadas por el yeso a pH alto. Si el pH fuese ácido, sí habría efecto. Otra cuestión es cómo se afecta a la mineralogía de los óxidos y a las formas de fósforo que pueda haber en el suelo. Aquí comparé una serie de suelos representativos del Valle del Guadalquivir, son estos puntos, y suelos recuperados de marisma. ¿Y qué es lo que se ve? Primero, que en los suelos recuperados de marisma tiende a haber una relación de hierro extraíble por citratos corbatos respecto a la suma del hierro total asociado a óxidos, que es mayor. El hierro extraíble por citratos corbatos es hierro asociado a óxidos de baja cristalinidad. O sea, en marisma parece que la proporción de óxidos de baja cristalinidad es menor. ¿Por qué? Por los ciclos de óxido-reducción, que esté favoreciendo la formación de este tipo de compuestos.
Y otra cosa es que el fósforo que queda retenido en esos óxidos, podemos decir ocluido, metido dentro de las redes cristalinas, absorbido a los sitios de alta energía, también la proporción es mucho mayor. ¿Por qué? Porque está afectada claramente por el uso agrícola del terreno, por la fertilización. O sea, probablemente estos óxidos de baja cristalinidad están disolviéndose y precipitando de nuevo en los últimos decenios que este suelo ha estado sometido a un uso agrícola. Esto también abre una reflexión. Si alguna vez dejamos de usarlos para uso agrícola, pueden ser una bomba, porque evidentemente los óxidos de la superficie absorbente han podido retener nutrientes o incluso otros elementos, trazas, que puedan acabar resultando contaminantes. Luego, a lo mejor, pensar en una recuperación para uso natural podría ser contraproducente desde un punto de vista de salud ambiental. Y por último, algunas reflexiones de lo que nos espera en el futuro. El futuro del cambio climático, el cambio global, ¿no? Ahí tenemos a esta señora por Venecia que casi le llega el agua al cuello. Subida del nivel del mar, el pequeño problema que podemos tener. Subida de temperaturas. Esto, por ejemplo, es lo que se espera, la zona en el mundo donde se espera que en el plazo de unos 100 años se pueda incrementar la influencia marina. Por cierto, hay aquí brasileño, el Valle del Amazonas parece que se lo comenté, el mar. Entonces, parece que la superficie que puede estar afectada por la influencia marina va a crecer sustancialmente. Y que se incremente la superficie afectada por la influencia marina, ¿qué puede implicar? Capas freáticas más sensibles a que se salinice el agua, riegos con agua de peor calidad, menos superficie agrícola y necesidad de un uso más intensivo de la superficie agrícola. Estoy comentando factores que evidentemente pueden estar relacionados, si no se tiene cuidado, con la salinización del suelo. Pero también evidentemente todos tenemos claro que lo que puede ocurrir es un incremento de la temperatura. Incremento de la temperatura a postre implica mayor demanda de evapotranspirativa en muchas zonas, mayor necesidad de riego si queremos mantener la producción agrícola, quizá utilización de agua de peor calidad si se quiere mantener la superficie regada o incrementarla, y por tanto factores que también pueden condicionar una mayor salinización del suelo. Probablemente ya como conclusión, ante una perspectiva de cambio global, que desde mi punto de vista es el término correcto, no cambio climático, que es simplemente uno de los aspectos, hay dos cuestiones que son relevantes desde el punto de vista de la agricultura. Cambio climático porque evidentemente es algo que afecta directamente a los cultivos y algo que le preocupa mucho a los europeos del centro de Europa es el estrés térmico en cereales. Es decir, eso que aquí nos ocurre en las primaveras cálidas a nosotros, a ellos no le ocurre. Por eso tienen producciones mucho más altas, aparte de porque hay más agua, ¿no? Pero eso a ellos les preocupa con el cambio climático. Ese es un problema. Pero una mayor demanda de evapotranspirativa puede implicar también menores fracciones de drenaje, por tanto más facilidad para que se acumule el agua en el suelo. Por tanto, desde una perspectiva de cambio global, a la agricultura, algo que puede afectarla muy negativamente es un mayor riesgo de salinización en el suelo. Eso y el uso evidente de recursos no renovables, ahí puedo hablar del fósforo, ¿no? Son cuestiones ligadas al cambio global que van a tener un impacto importante en los próximos decenios de la agricultura. Bien, con esto he terminado. Cumplo con el objetivo de tiempo. Bueno, no sé, va a comentar si hay alguna pregunta, ¿no? Claro, ¿usted hay alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer. ¿A qué le llama Antonio el fosfoyeso? Fosfoyeso es el residuo de la producción de ácido fosfórico. La roca fosfatada se ataca con sulfúrico, entonces tú acabas obteniendo como producto ácido fosfórico, con el que luego produces fertilizante, y como subproducto, antes se llamaba residuo, ahora son subproductos, fosfoyeso. ¿Por qué se llama fosfoyeso? No, te lo digo por si ese yeso lleva cloruro sódico, no lleva. No puede llevar trazas, ¿no? Básicamente... O sea, que no hay yeso del trío, que sea... No, el 95% es yeso. Es sulfato cálcico, ¿no? Luego lleva restos de alguna otra sal, lleva fósforo, cantidades que dependen de la partida, digamos, de cómo se fabricó, ya no sé qué factores pueden afectarlo, entre 1 y 7 gramos por kilo pueden tener las bolsas de Huelva. Y luego elementos interesantes como radio, materiales radioactivos, ¿no? Esto impidió la presencia de esos elementos radioactivos, más que metales pesados que también lleva,
que se continuará aplicando. Fertiberia en un momento, en el año 2000-2001, que dijo que por las presiones de los ecologistas no dejaba sacar el producto, lo regalaba, ahí iban los transportistas con un camión, una pala, cargaban y te lo llevaban a la parcela, ¿no? Fertiberia cortó eso por esa presión ecologista. Los ecologistas debieron entender que tener esas balsas cerca de Huelva siempre podía resultar más sano para las aves, aunque podía tener ciertos riesgos para la salud humana, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer un parque recuperando el terreno de las balsas, ¿no? Ponemos un poco de tierra vegetal, ¿no? Tampoco el yeso es un material tan malo, sembramos ahí unas plantitas, ¿no? Plantamos unos arbolitos y la gente puede ir a pasear, y mientras pasea pues puede inhalar radón radioactivo, que es el producto de decaimiento del radio que lleva el fosfoyeso, ¿no? Y que realmente es uno de los grandes problemas de impacto. En todo caso, es un producto de baja radioactividad que no ha incrementado sustancialmente la concentración de estos elementos en el suelo después de 40 años de uso, y que ha hecho cultivable esta zona. Es un producto con enmienda muy interesante. Y otra cosa que te quería comentar, ya que has hablado de la marisma, quería preguntarte sobre el factor irritante de la sal con el arroz, que lo has nombrado poco, me parece, el arroz. El arroz es que en las armas, te lo digo, me parece que yo, por la idea que yo tenía, ahí el agua ya que es un freático, que solo tiene instrucción marina y eso, estaban imitando el cultivo de arroz, me parece que estaban 2000, no sé ahora mismo cuál es el límite del arroz. El efecto de la salinidad en el arroz es por lo que no se drena el Guadalquivir, no se draga el Guadalquivir. Claro. Por la zona arrocera, pero es una de las presiones, ¿no?, que hay. El arroz es un cultivo de tolerancia intermedia a la salinidad, es decir, empiezan a decaer rendimiento cuando el agua, digamos, de encharcamiento o la que hay en el suelo tienen 4 decisiones por metro. ¿4? Sí, es intermedio. El límite de suelo salino, que se establece taxonómicamente en 4, pero en el caso del arroz el límite para empezar a caer rendimiento está también ahí, ¿no? El tema es que el arroz se cultiva en zonas de marisma, típicamente, que son zonas de influencia de agua salina, y sobre todo que cuando no hay disponibilidad de agua de río de calidad, que es lo que ocurre en la marisma del Guadalquivir, los periodos de sequía importantes, tú te ves abocado a utilizar un agua de mala calidad que puede acabar afectando negativamente a la O sea, anda, el acuífero es mete, se lava y se mete. Pero yo entiendo que el objetivo agrícola fundamentalmente es coger la sal, digamos, del horizonte superficial y meterla debajo, para que la raíz no llegue. Efectivamente, tú no la eliminas, eso, tú la acabas percolar, transportando. no es que utiliza la palabra al lado, percolar en realidad no es, o sea, tú no estás exportando la sal. Drenaje se entiende desde un punto de vista agronómico, de diseño de ríos, por ejemplo, sí. Que el agua se mueva por debajo de la profundidad efectiva de extracción de agua de las raíces. Eso implica que no le genera daño a la raíz, que tú mantienes una zona del suelo libre de sal. Si esto se hace con riego localizado, es todavía más evidente, porque el riego localizado lo que hace es que las sales las acaba llevando al exterior del bulbo de humectación. No las mueves en profundidad, sino que te las llevan fuera del alcance de las raíces, pero en 3 dimensiones. Sí, no, sí. Entonces, ese es el objetivo del manejo de agua de la es exactamente eso, porque yo entiendo que se intenta un poco de, más que percolar, lisiar, meter abajo y ahí te queda que yo no quiero saber de ti. Sí. Así sí. Más cuestiones. Sí, cuando has terminado con el ámbito, digamos, geográfico del problema de la salinización, creo que te ha faltado hablar de Córdoba, en cuanto a que en Córdoba también tenemos muchas sales, y sobre todo en un gran paisaje que es la campiña cordobesa, donde hay mucha presencia de sal. Hay muchos arroyos salados, muchas lagunas saladas, que se han ido desecando, se han ido ocupando desde los tiempos, desde el siglo III después de Cristo, y bueno, ahí queda mucha sal por medio, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde el ámbito empresarial de una empresa que está recuperando salinas de interior, que en la campiña de Córdoba abundaron hasta hace muy poco y que pues ahora estamos poniendo en valor, no solo desde el punto de vista turístico, sino en la exportación de la sal, ¿no? Además una sal de bastante calidad y demás. Pero estamos haciendo otra cosa muy interesante, que es aprovechar la salicornia. La salicornia, que es una planta típica del entorno de la marisma, del entorno del litoral, pues aparece también tierra adentro con la posibilidad de incrementar, digamos, que la productividad de ese entorno salado que tenemos, y es muy abundante. Estamos hablando de materiales triásicos, subbéticas, pero también todos los verdes. Cuando tú me hablas de campiñas de Córdoba, yo lo asocio a un paisaje, básicamente en suelos que son vertisoles, que se desarrollan sobre sedimentos marinos. Esos sedimentos no tienen problema de salinidad, desde mi punto de vista. Corrígeme
corregidme vosotros si me equivoco. Los problemas de salinidad aparecen en otras zonas de campiña, que no son las que yo asocio a vertisol, que puedan ser aquí zonas más vinculadas a terrenos del Trías y zonas con cierto endorreísmo. Ahora mismo no te podría decir una zona, ¿no? O sea, pero no es la zona de auténtico impacto de la agricultura de secano cordobesa, que es la zona de vertisoles, no las 45.000 hectáreas que tenemos alrededor de Córdoba, ¿no? O sea, no es un material ni salino en origen, ni que se haya salinizado. Pero probablemente por donde puedan pulsar, bien es cierto, salidas de agua, como que hacen referencia a esa salinidad del terreno. Eso es posible. El problema viene por el uso del agua, y de hecho hay bastantes publicaciones en torno a riego con agua salada del olivar. Sí, con aguas superficiales aquí y en Jaén. Son materiales también, en la zona de Jaén dominan también esas zonas del Trías, que son básicamente cutres, ¿no? En cuanto a la calidad del tipo de suelo que suelen dar, con yesos con sal, como se ha mencionado, y con una sal que se ha podido mover, que se ha podido ir a otro sitio. Ojo, y en parte de la salinidad de la marisma no solamente viene del mar, sino es que los aledaños de toda la marisma del Guadalquivir, sobre todo de Lebrija hacia el este, son materiales del Trías, y ahí abundan también los materiales salinos. Y está cruzado por todo un elenco de arroyos que se llaman amargo amarillo, salado saladillo. Amargo amarillo porque son yesíferos, salado saladillos porque son salinos, ¿no? Está muy vinculado en nuestro terreno a litología del Trías. Pues te decía que estamos ensayando el tema del cultivo de salicón, no solo la cosecha natural, sino bueno, desarrollando una producción agraria en torno a un producto que tiene bastante tirón ahora mismo y que no es nada de cutre en cuanto a en cuanto a alimentos en fresco, como en derivados de aceite con omega 3, omega 6, que precisamente se está utilizando para corregir muchos problemas de salinización en grandes zonas de las que has marcado ahí como problema, ¿no? Se trabaja también como elemento para pienso y, en fin, que es un tema muy interesante. Hay una cosa que no he comentado. Una manera de adaptarte, efectivamente, ahora se están tratando de potenciar algunos cultivos con el ecofit. Y el granado. Estamos utilizando incluso en algunas parcelas para ver cómo el granado planta que aguanta lo árido y la sal, donde las haya también, por el ámbito en que se desarrolla, que es el que estaba comentando de ir y demás. Y que también, bueno, puede ser una solución aumentar, digamos, que la productividad de determinados suelos que tienen problemas de sal. Eso es lo que estamos ahora mismo haciendo en el entorno de Guadalajara, que no deja de ser el salado, el río salado de los romanos, ¿no? Sí. Y creo que ahí has contado poco, ¿no?, de lo que se está haciendo en todo el mundo en ese a ver, es que yo tampoco tengo un conocimiento de todo lo que se hace en todo el mundo, ¿no? He tratado de orientarlo hacia mi experiencia por conocimiento propio, pero también por poder transmitir sensaciones, ¿no? O sea, el tema de la sanidad es un problema importante a nivel global, y una de las soluciones pasa precisamente por adaptarte al problema, o sea, no corregirlo, o no corregirlo del todo, pero tratar de utilizar plantas glicófitas. Ojo, el uso para el ganado de estos terrenos era para lo que se usaba antes, eso no está inventado. Lo que pasa es que la carga ganadera que podían tolerar respecto al rendimiento que tú puedes sacar como terreno en regadío era muy diferente, ¿no? Entonces, cuando se compra o medios propias en estos terrenos, básicamente se dedican a la producción de todo lo que era marisma de Lebrija, pues, ¿no? Pero sí, el problema es un problema complejo, que admite, evidentemente, muchos análisis y muchas potenciales soluciones integradas, evidentemente. He mencionado el fosfoyeso y lo del radioisótopo. Atendiendo a mi experiencia, hay una cosa también que es tremendamente constructiva hoy en día, ¿no? El problema de los elementos traza en los fosfoyesos es lo que ha implicado que se cierran las fábricas de Huelva, ¿no? Básicamente, de hecho, ya hasta hay más de Fertiberia se va de Huelva, ¿no? El tema es que, ¿qué hace ahora Fertiberia? Porque sigue vendiendo los fertilizantes fosfatados. Lo compra en Marruecos. ¿Qué hacen los marroquíes con el fosfoyeso? Lo tiran al Atlántico. Entonces, allí no hay problemas de ningún tipo de ecologista, ¿no? Y que se le ocurra a alguien hacer alguna crítica, ¿no? Pero entonces se están tirando al Atlántico. ¿Es esto un problema? Desde mi punto de vista no son residuos tan peligrosos. Las balsas de Huelva puede que lo acaben siendo, pero si se distribuyen a niveles de radioactividad natural, a lo mejor no estamos generando ningún problema. No, el ser humano no ha inventado la radioactividad que lleva el fosfoyeso, ojo, y la que lleva el fertilizante